¿Cómo están? Llegamos al último día, ¿verdad? Y les voy a dar un consejo. No me traten tan bien que después quiero volver. Pero damos gracias al Señor porque ha sido un momento muy especial, un momento en el cual nos hemos gozado, hemos podido compartir y ha sido una bendición para mi hija y para mí. Y Dios mediante, le digo a Giovanni que me voy rápido porque me tienen como pollo de engorde. Me voy a ir rodando de aquí. Pero qué bueno y qué grato es poder compartir la palabra de Dios juntos y poder tener sencillamente la oportunidad de crecer juntos, que es lo que nosotros queremos. En esta noche nos queda ya el último mensaje que tiene que ver con el carácter aprobado por Dios. Espero que usted lo haya disfrutado, que haya sido un buen tiempo para usted, como lo ha sido para mí. Realmente Dios desafía nuestra vida, desafía nuestro corazón cuando estudiamos la palabra de Dios y ha sido una tremenda bendición para mí en lo personal. Bien, vamos a ver entonces en esta noche hablando de lo que es el carácter y ahí tenemos en la pantalla algunas diapositivas para nosotros compartir. Y me gustaría que podamos ir a la primera que aparece ahí, ¿verdad? Un carácter aprobado en las misiones. Y quiero hacer énfasis un poquito en esto. El pasaje que nosotros tenemos ahí en Mateo capítulo 28, usted lo conoce, simplemente lo vamos a leer porque es muy grato poder leer la palabra de Dios a pesar de que ya conozcamos los versículos, ¿verdad? Y dice ahí el capítulo de Mateo 28, versículos 19 y 20, para comenzar en esta noche, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pensando en esto, vamos en esta noche a ver algunas cositas importantes para pensar en este concepto. Y a ustedes tienen ahí en la próxima sencillamente algo que dejé claro para que nosotros podamos estar pensando. ¿Por qué ser parte de las misiones? Y es una pregunta que tenemos que hacernos en esta noche. ¿Por qué ser parte de las misiones? Después quizás si nos da el tiempo, como a las 12:30, más o menos ahí veremos, ¿verdad?, de qué manera podemos ser parte. No, ya se me están asustando. Pero el punto es, ¿por qué ser parte de las misiones? Bueno, vamos a ver algunas cositas. En primer lugar, ser parte de las misiones es porque la misión nació en el corazón de Dios desde la eternidad. Las misiones nació en el corazón de Dios desde la eternidad. Y vamos a buscar algunos versículos en la próxima ahí, porque es interesante ver algunas de estas cosas que Dios nos muestra a través de su palabra. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 21, vamos a buscar allí. 1 de Pedro, sí, ese mismo, el que le cortó la oreja a Malco. Transformado por el Señor, ¿verdad? Y tenemos ahí entonces 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18. ¿Por qué ser parte de las misiones? Y dice así las Escrituras, capítulo 1, versículo 18. ¿Lo tenemos? Permítame hacer la pregunta que hago siempre. ¿Cuántas Biblias tenemos en esta noche? Muy bien. Cada día se pone más lindo. Tenemos que hacer la conferencia mañana también. Se pone más lindo cada día. Vamos a ver entonces, dice ahí, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18, acompáñeme, dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Que es interesante entender esto: el Cordero sin mancha, destinado desde antes de la creación del mundo, desde antes de la fundación del mundo. Entonces la misión comenzó en la eternidad. Antes de Dios
haber creado las cosas, ya Dios tenía en su corazón esa misión por causa de su omnisciencia de conocer y saber lo que había de acontecer. El Señor destinó a su Hijo amado Jesucristo para que viniera a este mundo. Y mire lo que dice ahí el versículo 19. Sino que con la sangre preciosa, esa sangre derramada en la cruz del Calvario, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ese cordero, el cual fue, dice la Escritura, tentado en todo, pero sin pecado. Y Dios pensó en la humanidad, y Dios pensó en usted, y Dios pensó en mí, y desde la eternidad ya había planeado, había diseñado de la manera y la forma que la humanidad iba a ser salva. Y desde la eternidad el Señor había entregado a su Hijo. Desde la eternidad el Señor había destinado que el que iba a venir a este mundo a morir por nosotros era el Señor Jesucristo. Y mire qué más dice. Dice el versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. La misión nace en el corazón de Dios desde la eternidad por amor a usted y por amor a mí. El Señor no había creado y ya Dios le había amado. Algunos me preguntan a veces, ¿y si Dios sabía por qué el hombre iba a pecar, por qué lo creó? ¿Sabe por qué? Porque Dios lo amó a usted y a mí desde la eternidad. Desde antes de habernos creado, el Señor nos amó. Por eso que el Señor diseñó y la misión comenzó desde la eternidad, destinado para que en estos postreros tiempos pueda ser manifestado y el Señor pudiese morir en la cruz del Calvario, ser sepultado, resucitar. Y a través de esto, que Él pueda hacer la fe y la esperanza para nosotros que nos lleve a Dios. Porque nosotros bien sabemos que la paga del pecado es la muerte. Sabemos que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios desde la eternidad comenzó esa misión, habiendo destinado al Señor Jesucristo. Seguimos. No solamente vemos que el Cordero sin mancha, destinado desde antes de la fundación del mundo. También tenemos ahí en la próxima, en Efesios capítulo 1, versículo 4. Vayamos ahí, Efesios capítulo 1, versículo 4. Estamos hablando de misiones, ¿verdad? ¿O se me durmieron? Efesios 1, 4. Mira lo que dice. Según nos escogió en Él antes de ¿qué? De la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. El Señor no nos había hecho la tierra todavía. Y el Señor nos escogió en la persona de Cristo. ¿Cuál Cristo? Aquel que iba a venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Aquel que estaba determinado que iba a venir a este mundo por amor a usted, por amor a mí, por causa del pecado. Y entonces nosotros entendemos que desde antes de la fundación del mundo, en su omnisciencia, el Señor nos eligió en Cristo Jesús. Y es maravilloso saber que cuando venimos en Cristo, el Señor nos elige. ¿Para qué? Ahí lo dice el versículo. ¿Qué dice? Para que fuésemos... Cada vez que vemos la palabra para, necesitamos parar, porque es un propósito. Y ahí dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Solo por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, usted y yo somos santos y sin mancha. Por eso que el Señor dice ahí en Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa justificación fue lograda por la justicia de Cristo en la cruz del Calvario. La paga del pecado es la muerte y el Señor pagó con su vida. El Señor murió en la cruz del Calvario y Él trajo la justicia a todos aquellos que hemos creído en la persona de Cristo. Seguimos pensando, ¿por qué ser parte de la misión? Porque esta misión comenzó desde la eternidad, comenzó en el corazón de Dios, comenzó en el amor de Dios al verle a usted en el futuro, a verle a usted en lo que iba a acontecer, a ver lo que es el pecado y todo lo que iba a ocurrir, y el Señor nos amó desde la eternidad. Por eso Primera de Juan dice que nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Seguimos. En Efesios capítulo 2, versículo 10, ahí cerquita. Efesios 2, 10. Dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó, ¿cuándo? De antemano, para que anduviésemos en ellas.
¿Por qué ser parte de la misión? Porque Dios esa misión la comenzó desde su corazón por amor desde la eternidad. Destinó a Cristo a morir por nosotros, a derramar su sangre. El Señor nos va a escoger en la persona de Cristo desde la eternidad. Pero también el Señor tiene propósito para nuestra vida desde antes de la fundación del mundo. Cada uno de nosotros en las manos de Dios podemos cumplir el propósito en esta tierra. Y estamos hablando de misiones. Y cuando hablamos de misiones, todos nosotros podemos jugar en ese equipo. ¿A quién no le gustaría jugar en las Águilas? Ahora viene un problema. Porque algunos son los escogidos. No, son Tigres. Pero si hay algo que en los deportes que yo sí hago, si hay algo que no me gusta, es estar en la banca. Me gusta estar en la cancha. Y el Señor nos ha preparado de antemano, dice, obra, para que nosotros andemos en esas obras. Es decir, que el Señor tiene propósito. Y la pregunta que dice ahí, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Déjame decirte que si todavía tú no lo sabes, el propósito de tu vida es andar en las obras que Dios de antemano preparó para ti. Y cada uno de nosotros que estamos aquí en este momento, tenemos la oportunidad de cumplir el propósito de vida. Y el propósito de vida no es solo que te cases, que tengas hijos, que tengas un trabajo estable. El propósito de vida es hacer las obras que Dios preparó de antemano para que tú las hagas. Tu vida no es un desperdicio en este mundo. Tu vida no es sin rumbo. Tu vida tiene rumbo en la persona de Cristo. Y el Señor pensó en la obra desde antes de la fundación del mundo. La misión comenzó en su corazón. Por amor a ti, por amor a mí, el Señor destinó al Señor Jesucristo para que viniera en los postreros tiempos, muriera por nosotros. El Señor nos eligió desde antes de la fundación del mundo en Cristo. Pero también el Señor nos preparó las obras para que nosotros estemos día tras día sirviendo a Cristo. Es un gozo saber cuál es el sentido de la vida. Y el sentido de la vida es vivir para la gloria de Dios. Involucrado en las obras que Él de antemano las preparó para ti y para mí. Y qué interesante que dice que somos hechura suya, somos poema de Dios, somos creación de Dios. Y el Señor nos preparó esas obras para que aquellos que dice 2 Corintios 5:17, usted se lo sabe. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y usted como nueva criatura, el Señor le va a entregar, mira, querido, este es el propósito de vida. Planifica y organízate de acuerdo al propósito de vida. Que todo lo que vas a hacer en la vida, planificar y pensar, lo puedas hacer conforme al propósito de vida. Que la base de tus planes y tu propósito, ¿verdad? De los anhelos y los deseos de tu vida esté fundado en el propósito que Dios tiene para ti. Porque Dios en su santa y bendita voluntad, como decíamos el otro día, por su misericordia nos pone en el ministerio. Para que nosotros podamos andar en la obra que Él quiere que nosotros hagamos, que Él quiere que nosotros estemos constantemente haciendo para su gloria y honra. ¿Qué más? Comenzábamos diciendo, ¿por qué ser parte de las misiones? La misión nació en el corazón de Dios desde la eternidad. Pensar en el Señor Jesucristo que fue destinado para morir por nosotros y resucitar para que nos lleve al Padre. ¿Se acuerda lo que dice San Juan 14:6? A ver, los jovencitos que se lo aprenden. ¿Qué dice Juan 14:6? Jesucristo dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor pensó y envió a su Hijo para que a través de Cristo lleguemos al Padre. Nadie viene al Padre si no es por Cristo. Y si tú todavía no tienes a Cristo en tu corazón, déjame decirte algo, haciendo un pequeño paréntesis. Desde la eternidad Dios te amó. Desde la eternidad Dios destinó al Señor Jesucristo para que muriera por ti, para que muriera por mis pecados y los tuyos, para que derramara la sangre preciosa de Cristo y a través de su sangre comprar nuestras almas, liberar nuestras almas, salvar nuestras almas, para que podamos tener sentido de la vida, de vivir para aquel que nos salvó y aquel que nos dio la vida eterna.
continuamos ahí, tener un propósito de vida. En Romanos capítulo 5, versículo 12, pensando por qué unirnos a las misiones, ustedes quizás ya saben este versículo, pero dice el capítulo 5 de Romanos, versículo 12, dice el versículo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. ¿Por qué unirme a la misión? Porque el pecado entró en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Por eso repetía recién Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y déjeme decirle, querido amigo, la paga del pecado es muerte. Es decir, por nuestro pecado lo que nosotros merecemos es la muerte. Pero tranquilo, hay salvación en Cristo. Por eso hoy nosotros tenemos que pensar, ¿por qué unirnos a esa gran misión, a esa gran comisión? Porque el pecado destruye y lleva a la muerte. El ladrón vino para hurtar, Juan 10:10, el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Y a veces no nos damos cuenta hasta que salimos afuera a la sociedad y vemos cómo el pecado ha arropado la ciudad y cómo el pecado, el enemigo, está destruyendo las vidas de jóvenes, de niños, de parejas, de matrimonio, de familias. El pecado lamentablemente está destruyendo la vida del hombre. Y por esa razón que el Señor nos habla de ser parte de esa gran comisión, porque nosotros tenemos la solución en Cristo Jesús para el pecado. Y usted se sabe el versículo, porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué interesante es entender esto. Por eso que estamos hablando, ¿por qué unirnos a la misión? Continuamos. Cuando vemos ahí en la próxima, hablando de lo que nosotros llamamos el protoevangelio, es la promesa que el Señor Jesucristo hizo desde el principio. Buscamos Génesis, capítulo 3, versículo 15. El capítulo 3 es un capítulo, ¿verdad?, oscuro. Es un capítulo triste porque el pecado entró al mundo. Pero fíjense qué hermosa luz de esperanza. En el versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Sabe? Interesante. Esta es el protoevangelio, le llamamos, porque es la promesa de que la simiente de la mujer iba a venir a este mundo. La persona de Cristo iba a venir a este mundo. Y sencillamente Satanás iba a morder el calcañar. Es decir, iba a pensar que podía destruirlo. Y quizás así como hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, quizás había fiesta en el infierno cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. 3 días, los discípulos escondidos, cerraban las puertas, cerraban las ventanas. 3 días. Pero el tercer día Cristo resucitó. Se levantó de los muertos. Y Él le pisó la cabeza a esa serpiente. Él nos ha dado la victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el diablo. Y por esa razón es que tenemos que unirnos a esta misión, porque hay un evangelio que debe ser predicado, hay un evangelio que fue prometido y que hoy nosotros podemos anunciar para que las personas puedan conocer a Cristo, puedan salvar sus vidas en la persona de Cristo y puedan vivir vidas dignas conforme a ese llamado que Dios nos hace de vivir para su gloria y honra. Seguimos en la próxima. También esta misión fue confirmada a través de las profecías. Claro, no vamos a poder ver todas las profecías, pero solamente Isaías capítulo 9, lo leemos mucho en la época de Navidad, este pasaje, ¿verdad? Isaías capítulo 9, y allí encontramos en el versículo 6 y 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto.
Pero quedándonos con el versículo 6, ese hermoso niño había sido profetizado de que iba a nacer de una virgen. Y nosotros conocemos la historia a partir de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que esa profecía se cumplió. Qué gozo había en aquellos pastores que estaban cuidando sus ovejas cuando un ángel comenzó a decirle, mira, allí en la ciudad de Belén ha nacido el Salvador. Y en ese mismo momento, como estaban aquí arriba, aparecieron muchos ángeles alabando al Señor, glorificando al Señor. Y los pastores dijeron, vamos a ir a ver. Qué hermoso es cuando pudieron ver a ese Salvador nacido. ¿Se acuerdan de Simeón? Cuando pudo cargar al Señor. Dice, Señor, ya tú puedes llevarme a tu presencia ya, porque mis ojos han visto la salvación de Israel. Y entonces hay una comisión y hay una gran misión que nosotros podemos ser parte, porque la promesa de Génesis capítulo 3:15 se cumplió. Y ese niño vino, y ese niño creció, y ese niño hizo la obra para que nosotros podamos ser salvos. Por eso en la próxima encontramos en Mateo capítulo 4, versículo 12 al 17, ese evangelio prometido fue predicado por el mismo Señor Jesucristo. No solo comenzó desde la eternidad lo que es la misión en el corazón de Dios, sino el mismo Hijo de Dios vino a hacer la obra y Él estuvo predicando. Y mire lo que dice, capítulo 4, versículo 12 de Mateo. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, gentiles, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús ¿a qué? A predicar. No solamente había sido anunciado por los profetas, sino también que el mismo Señor Jesucristo vino a este mundo, nació, creció, a los 30 años se bautizó y comenzó a buscar, pero sobre todas las cosas comenzó a predicar el Evangelio. Qué hermoso es pensar de que la misión no es algo suyo y mío, la misión es de Dios. La comenzó desde la eternidad. Comenzó en Génesis hablando de su promesa de salvación. Siguió por los profetas hablando del Salvador. Y vino ese Salvador y Él mismo predicó el Evangelio. Aunque al enemigo no le guste. Él mismo predicó el Evangelio. Como dicen, sonó. Mateo 28:19, en la próxima. Los apóstoles son hechos parte de esa misión. En los versículos que leíamos al principio, ¿verdad? Lo vuelvo a leer rápidamente, Mateo capítulo 28. Y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los apóstoles fueron hechos parte de la misión. El Señor escogió a 12 y esos 12 para que estuvieran con Él y para mandarlos a predicar. Y ellos tuvieron un instituto bíblico de 3 años con el Señor Jesucristo. ¡Wow! ¿Quién no hubiese querido estar ahí? Recibiendo la enseñanza directamente de la persona de Cristo. ¿Cuántos se anotan? Qué maravilloso habrá sido poder estar ahí con el Señor y cada día escuchar la palabra de Dios y hacer la misión con Jesucristo. Y yo creo que los apóstoles sacaban pecho porque andaban con Cristo. Pero estuvieron esos 3 años y el Señor los llama a ellos y el Señor los envía y el Señor los hace parte de la misión. Seguimos. Ahora entendemos que el Señor busca nuevos obreros. El Señor está buscando nuevos obreros. Vayamos a Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Y vamos a ver en este pasaje que el Señor está buscando nuevos obreros. Dice 9, versículo 57. Lucas, capítulo 9, versículo 57. Dice de esta manera. Dice,
Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vaya. Y él le dijo: Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y otro dijo allí: sígueme, le dijo a otro. Él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El Señor le dijo: ven y anuncia. Muchos estaban hablando de seguirle, y lo vamos a ver ahorita cuando hablemos de lo que es el carácter para la misión. Pero el Señor está buscando nuevos obreros, y esos obreros que puedan estar dispuestos a ir, así como los apóstoles lo hicieron, así como los pastores de la iglesia primitiva lo hicieron. El Señor sigue buscando obreros. A la verdad, la mies es mucha. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor quiere hacerte parte de esta misión. Quiere que tú puedas ser uno de esos obreros que se levanten, que puedan ir y ver esos campos que están listos para la siega. Pero como vemos esa foto, pocos son los obreros. Pocos son los obreros. Y el Señor está buscando obreros que estén listos y preparados para poder ir y cumplir esa gran comisión. En Mateo 9:36, el versículo que estaba mencionando, Mateo capítulo 9, versículo 36. Y dice así, Mateo 9, 36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de Dios busca obreros con carácter aprobado, ¿qué es lo primero que busca? En la próxima vemos ahí. Dios busca un carácter compasivo, un carácter que pueda aprender a ver como Dios ve, un carácter compasivo que pueda entender la situación de las personas sin Cristo. El Señor dice que los vio, en primer lugar, ayúdame a ver que no veo bien, a ver, dice veo bien, no se preocupen, solamente para que ellos participen. Después dice desamparada, ¿qué más? Dispersa, y al final... Eso es lo que vio un corazón compasivo. Cuando miró la multitud, el Señor vio, y dice la Escritura, que los vio desamparados, dispersos, y como gente, ovejas que no tenían pastor. Cuando hablamos acerca de la compasión, hay algo que es muy parecido a la compasión, que es la lástima. Pero hay diferencia entre lástima y compasión. Lástima de repente sentimos cuando vemos algo grande que ocurre y nos ponemos tristes y nos impacta, pero lo dejamos así. Compasión, vemos algo grande que ocurre, nos impacta, pero nos mueve a hacer algo. Y esa es la diferencia. Si tú quieres tener un carácter aprobado para las misiones, tenés que tener un carácter compasivo. Es la forma y la manera en la que tenés que ver a las personas. Es entender, queridos hermanos, que hay una humanidad que se está perdiendo. Hay un juicio, está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después todo el juicio, nos dice Hebreos capítulo 9, versículo 27. Tenemos que entender, queridos hermanos, que el infierno es real, así como el cielo es real. Y que nosotros tenemos la oportunidad de poder llevar el mismo mensaje que escuchamos para poder aceptar a Cristo, para ser librado del fuego eterno, para poder hoy decir que tenemos vida eterna y que estaremos con el Señor y gozaremos de la eternidad. Pero hay muchos familiares nuestros, vecinos nuestros, compañeros nuestros, hay mucha gente en nuestro país, hay mucha gente en el mundo que no sabe que hay salvación en Cristo Jesús, que están desamparados, dispersos, que están como que no tienen pastor, no encuentran el sentido a la vida, no encuentran el propósito de Dios para su vida y sobre todas las cosas no han encontrado a la persona de Cristo. Para nosotros poder tener un corazón compasivo tenemos que entender
que una persona que muere sin Cristo no se va por un día, ni por un mes, ni por un año, ni por 10.000 años, se va por una eternidad al infierno. Como dice allí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Cuando vemos ahí al rico Lázaro, ¿verdad? El rico dice, estoy siendo atormentado en estas llamas. La palabra de Dios nos enseña que es un lugar donde el fuego nunca se apaga, el gusano nunca muere. Apocalipsis 20:10 nos dice que cuando Satanás es lanzado al lago de fuego, dice que va a ser atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Y toda persona que muere sin Cristo irá al fuego eterno y será atormentado por los siglos de los siglos de los siglos. Por una eternidad. Quizás nosotros como creyentes estamos muy cómodos, felices de que somos salvos. Y hemos perdido la visión correcta de cómo está esta humanidad desamparada, dispersa, sin pastor, perdida. Y nosotros tenemos la oportunidad de ser aquellos mensajeros que nos unamos a la misión que Dios está haciendo para poder llevar el precioso evangelio. Déjeme decirle que el Señor lo define a través de allí de Pablo en Corintios. Dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Y es así que está la humanidad, que tienen una venda en sus ojos que no le dejan ver la gracia de Dios, no le dejan ver la luz del evangelio. Y necesitan el Señor obreros que estén dispuestos a ir, a quitar esa venda con el mensaje de salvación, porque el mensaje de salvación, el evangelio es poder de Dios para salvación. Tenemos un mensaje extraordinario, dinamis. Tenemos un mensaje extraordinario que tiene la capacidad de, como un martillo, quebrantar la piedra. Tenemos un mensaje maravilloso. Tenemos la palabra de Dios que es como espada de doble filo que penetra hasta lo más íntimo, que puede llegar a los corazones de aquellos duros, o de aquellos que se llaman ateos, o de aquellos que se llaman agnósticos, o de cualquier persona que ponga miles de excusas. Podemos llegar con el precioso evangelio y el poderoso evangelio para que puedan conocer la verdad de Dios y venir a Cristo. Hablar de un corazón compasivo, necesitamos aprender, queridos hermanos, que la gente está muriendo sin Cristo. Hay un versículo, acompáñeme, que me recuerdo, en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Dice allí, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como quienes, como los otros que no tienen esperanza. Querido hermano, entienda, los otros no tienen esperanza. Ante la muerte tienen una tremenda tristeza porque no tienen esperanza. Cuando un familiar nuestro muere, la primera pregunta que nosotros hacemos es, ¿tenía Cristo? ¿Sí o no? Cuando nos dicen que alguien muere, la primera pregunta que hacemos es, ¿tenía Cristo? Ahora yo te cambiaría la pregunta. ¿Le predicaste de Cristo? ¿Le llevaste el evangelio? ¿Oraste por esa persona? ¿Te interesa que esa persona sea salva? Querido hermanos de aquí, de cualquier iglesia aquí representada, ¿a usted le interesa que la gente se salve? ¿O a usted le interesa que la iglesia tenga más número de personas? Déjeme aclararle algo, querido hermano. No es ni usted ni yo que vamos a convencer a las personas. Es el Espíritu Santo. Pero usted y yo somos llamados a despertar a las personas con el evangelio. Entonces, piense conmigo un segundito. ¿Usted quiere que las personas se salven? ¿Le duele en su corazón cuando una persona se va sin Cristo? Si nosotros no entendemos el concepto de tener un corazón compasivo, vamos a seguir andando en esta vida
sin cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Y hoy tenemos tantos medios para nosotros compartir el mensaje de salvación. Y hoy podemos ser misioneros de diferentes maneras y diferentes formas, en las cuales podemos usar las redes sociales, podemos usar las diferentes oportunidades digitales para predicar el Evangelio. Que podamos entender que las redes sociales no son para entretenimiento solamente. Las redes sociales nosotros las podemos transformar en un vínculo, en un método para llegar a los diferentes lugares con el Evangelio de Jesucristo. A veces estamos tan TikTok que nos olvidamos que usted tiene una herramienta que la puede usar para la gloria de Dios. Y cualquiera de esas redes, no las voy a mencionar porque son muchísimas, pero mi pregunta es, ¿estás consciente de que esa es una herramienta que puede impactar a gente que quizás tú ni conoces? Pero ¿cuándo fue la última vez que mandaste un mensaje de salvación? ¿Cuándo fue la última vez que usaste las redes sociales para dejar un mensaje ahí flotando en las redes que cualquiera pudiese llegar a escucharlo y a entender el mensaje de salvación? Claro que no estoy diciendo, no me malinterprete, no estoy diciendo que ser misionero es usar bien las redes, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo de tener una mentalidad como la de Cristo, de usar cualquier medio correcto y factible para expandir el Evangelio. Ahora, Dios está buscando obreros nuevos que se unan a lo que es la misión, pero que puedan tener un carácter compasivo. ¿Cuánto le duele a usted que las almas se salven? Y quizás la pregunta sería, ¿cómo puedo tener un corazón compasivo? Lo primero que usted y yo tenemos que hacer para poder tener un corazón compasivo es aprender a orar. Aprender a orar. Déjeme decirle algo, querido hermano. Si usted no ora por ninguna persona que no tiene a Cristo para que sea salvo, usted no tiene un corazón compasivo. Déjemelo decirme a mí, José Maciel. Si tú en la lista de oración no tienes a ninguna persona que no tiene a Cristo para que venga a los pies de Cristo, no tenés un corazón compasivo. ¿Me está entendiendo, mi hermano? ¿Está aquí conmigo? Lo primero que tenemos que aprender es a orar por las personas, familiares, amigos, compañeros de trabajo. Necesitamos aprender a orar. No te estoy diciendo que salgas corriendo a llevarle el Evangelio. Te estoy diciendo que des rodillas para que personas puedan ser salvas. Y Dios usará el medio que Él quiera usar. Pero es probable que el medio serás tú. Lo primero que tenés que hacer es orar. Lo segundo que tenés que hacer para tener un corazón compasivo es acercarte a la persona. Es ver sus necesidades, es poder verlo con los ojos de Dios. Los ojos de Dios, ¿cómo lo ve? Que está desamparado, que está disperso, que está sin pastor. Entonces tenés que aprender a ver a las personas como lo que son. Un paréntesis, queridos hombres, ¿cuántos están casados aquí? Muy bien. Cuando usted vea a una dama, trate de la conquistar no para usted, sino para Cristo. Y vaya con su esposa para que predique el Evangelio. Cuando usted vea a una joven o vea a alguien, piense de qué manera usted puede llegar a esa persona con el Evangelio de Jesucristo. ¿Me doy a entender? Mujeres casadas, cuando usted vea a un hombre, véalo con los ojos compasivos de Dios. Es alguien que necesita a Cristo. Y lleve a su esposo para que le predique el Evangelio. Como había una pareja ayer que decía a la mujer, voy a ir a predicar el Evangelio a un caballero que vive ahí al lado nuestro. Muy bien. Y llegaba con su esposo y le decía, habla. Entendió, ¿verdad? Pero necesitamos entender, queridos hermanos, que si nosotros no comenzamos a orar por las personas perdidas, no vamos a tener un corazón compasivo.
Si nosotros no comenzamos a acercarnos a la persona con el propósito de ganarlo para Cristo, ¿cuál es la meta y el propósito de acercarnos? Para ganarlo para Cristo. Y quizás tendrá que hacer un montón de cosas con tal de tener por lo menos 1, 2, 3 minutos para poder mostrarle el Evangelio con la vida y hablarle de Cristo. Recuerdo que un día estaba haciendo unos discipulados en los tanquecitos de Boca Chica, un play, unos peloteros que conocieron al Señor y estábamos haciendo un discipulado ahí. Y pasé por una casa y vi una señora abuelita ya con un machete tratando de cortar unas ramas de un árbol. Y fui, le pedí el machete y le corté las ramas, las piqué, las acomodé en un lugar, le devolví el machete y me fui. Y fui a la casa donde estábamos haciendo los discipulados. Y cuando vamos a comenzar el discipulado, viene la señora, se sienta y dice, yo quiero escuchar la palabra. Todo lo que hacemos tiene que estar enfocado en el evangelismo. Todo lo que hacemos tiene que estar enfocado en las misiones. Porque si no aprendemos a tener un carácter compasivo, nos vamos a perder tantas oportunidades de llevar el mensaje de salvación. Entonces, si vamos a hablar de un carácter aprobado, queridos hermanos, necesitamos tener compasión. Si pudiésemos poner del 1 al 10, ¿cuánta compasión tenemos nosotros por los perdidos? ¿Qué usted podría decir? Ahora, yo le voy a ayudar, porque como no tenemos una tabla aquí, yo le voy a ayudar. Del 1 al 10, ¿cuánta compasión tenemos? Si hace una semana que usted le habló a alguien de Cristo, usted tiene un 9. Si hace 2 semanas que usted le habló a alguien de Cristo, usted tiene un 8. Si hace 3 semanas que usted no le habló a alguien de Cristo, le habló a alguien de Cristo, ¿cuánto tiene? Un 7. Si hace un mes que usted le habló a alguien de Cristo, ¿cuánto usted tiene? Un 6. Si hace más de un mes que usted no le habla a alguien de Cristo, ¿cuánto usted tiene? ¿Y si hace un año que usted no le habla a alguien de Cristo? 0, bajo 0, bajo 0. No sé si me entiende lo que quiero transmitirle. Pero si no tenemos un carácter compasivo, ¿cómo nos unimos a la obra de Dios? ¿Cómo podemos ser parte de la misión que Dios comenzó desde la eternidad y que nos ha dado la oportunidad de nosotros poder tener el privilegio de servir a Cristo? Qué bueno por aquellos que en esta semana estuvieron hablando de Cristo. Qué bueno por aquellos que invitaron para la conferencia personas para que vengan a escuchar el Evangelio. Qué bueno por aquellos que están activos en el Evangelio. Pero toda la iglesia tiene que estar activa en el Evangelio. Porque la obra es de Dios y la iglesia es de Dios y la misión es para toda la iglesia. La misión es para usted y para mí, querido hermano. Y termino con esto en esta noche. En primer lugar, hablamos de un carácter compasivo. En segundo lugar, en Lucas capítulo 9, 57, que fue el que leímos, necesitamos un carácter comprometido con el Señor. Hablaron muy bonito estas personas que hablaron con el Señor allí. Fíjense, capítulo 9, versículo 57. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Suena bonito, ¿sí o no? A donde tú vayas, Señor, yo te voy a seguir. Y el Señor lo baja de la nube. Y le dice en el versículo 58, y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y me hace pensar esto, quizás con esta pregunta, ¿qué buscaba este muchacho o este hombre cuando le dice al Señor, te voy a seguir a donde tú quieres? Y por lo que el Señor le contesta, me hace entender que lo que estaba buscando probablemente sea un estatus, sea una posición, sea quizás alguna ganancia. Y el Señor le dice, mira, me quieres seguir, no hay ningún problema. Pero las zorras están mejor que yo, porque tienen guarida. Las aves están mejor que yo porque tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Sabe lo que estaba buscando el Señor? Compromiso.
Compromiso. En el versículo 59 le dijo a otro, a este él le habla, dice, sígueme. Y él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven y anuncia el reino de Dios. Cuando pensamos en esta persona comenzó a mirar la realidad de que tenemos todo, que tenemos familia. Y pensar en la obra de Dios es ponerse en las manos de Dios sin saber dónde Dios te va a llevar. Yo recuerdo que cuando era chiquito y escuchaba de las historias misioneras, yo decía, Señor, yo te quiero servir, pero no me lleve al África. Y a veces uno como que pensar en la obra misionera es como que le asusta. Y pensamos en estos hermanos que están allá, que hemos podido ver el video, ¿verdad? Y de repente decimos, bueno, están entre lobos. Y el Señor, ¿qué le dijo a los discípulos? Los mando como corderos en medio de lobos. ¿Y sabe qué pasó con los discípulos, con los 12 que fueron a hacer la obra? ¿Sabe qué pasó con ellos? Regresaron. Y después el Señor mandó a 70. ¿Y sabe qué pasó con ellos? Regresaron. Porque Dios es soberano, el que guarda y cuida, el que sostiene y mantiene a aquellos que le sirven. Quizás para algunos la obra misionera le asusta. Pero déjame decirte algo. Dios al que llama lo sostiene. Y tiene que estar claro en eso. Cuando yo llegué al país, llegué con una maleta de cuarto. $60 en el bolsillo. Y la primera vez que vine por 7 meses, con $60 por 7 meses. Y Dios ha sido tan fiel que en esos 7 primeros meses no me faltó nada. Tengo 28 años en el país. Ya está como plata. Y en esos 28 años que tengo en el país, el Señor en su gracia no me ha dejado faltar nada. En mi vida ministerial, solo el Señor me dejó sin comida 3 días. 3 días. Que fue antes de venir a Dominicana. Fui a ayudar a abrir un templo bíblico que estaba cerrado, nos entregaron la llave, estaba el edificio ahí, nos entregaron a mi hermano y a mí la llave para que pudiésemos comenzar una vez más y comenzamos a trabajar con mi hermano Jorge. Y estaba ahí, comenzamos a limpiar y a pintar el templo porque hacía años y años abandonado. Y teníamos muchas promesas. Pero hay momentos donde las promesas se detienen. Y estuvimos 3 días. Y no se lo cuento por que me duela, no se lo cuento por tristeza, se lo cuento porque el Señor nos estaba preparando para su obra. Fueron los únicos 3 días que yo no comí en mi vida, en el ministerio, porque Dios tenía un propósito, que era trabajar en mi corazón. Pero Dios al que llama sostiene. Y Dios es suficiente porque Dios es el dueño de la obra. Y Dios dice, ¿verdad?, que el obrero es digno de su salario. Ahora, ¿de dónde venga el salario? Yo no lo sé, cuál es el medio que Dios va a usar. Pero el Señor, si tiene que usar cuervo, va a usar cuervo. Un día Dios usó con mi familia y a mí, usó a 2 tormentas muy buenas. A Noel y a Olga. Para que nosotros tengamos con qué comer. Y usted se acuerda de Noel y Olga. Estábamos viviendo en San José de Ocoa, mucho desastre hizo esa tormenta, pero por la tormenta los hermanos del país mandaron muchos fideos, muchas pastas. Comimos 3 meses pasta. Ya tenemos un máster en pastas. Pues fue la gracia de Dios que nos sostuvo. Porque Dios al que llama sostiene. Ahora, no se preocupe, que ahora le voy a decir cómo lo sostiene. Pero Dios está buscando compromiso. Mire lo que dice el versículo 60. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y anuncia el reino de Dios. En el 61 dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero deja que
que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que pone su mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Si usted me pregunta como misionero, ¿qué fue lo más difícil? Yo le digo que lo más difícil fue estar a 9.000 kilómetros de mi familia. Eso fue lo más difícil. Pero a pesar de ser lo más difícil, por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios, nunca mi corazón se inclinó a regresar. Porque había entendido el llamado. Dios me llamó a Dominicana. No sé cuánto tiempo me tendrá en Dominicana, pero su plan y su propósito, su santa y bendita voluntad era aquí. Y mi oración siempre fue, Señor, yo te sirvo aquí, pero acuérdate de mi familia. Mi hermano ya era cristiano, mi mamá ya era cristiana, después mi papá aceptó a Cristo, mi segundo hermano aceptó a Cristo, el hermano mayor aceptó a Cristo, mi papá partió con el Señor, mi mamá partió con el Señor, el segundo hermano partió con el Señor. Y yo puedo decir, Señor, gracias, porque te ocupaste de mi familia. El que piensa en lo sentimental no es apto para estar en la obra de Dios. Y amo mi familia. Y nosotros los latinos somos muy familiares, ¿sí o no? Y los argentinos más. El que ha ido, sabe. Los domingos es la familia a comer toda junta. ¿Verdad? Y los abuelos y los nietos, todos juntos. Pero cuando Dios llama, tenemos que poner las manos en el arado y no mirar para atrás. Y tengo la satisfacción que así como a mí, a tantos otros, Dios los llamó a la obra y han hecho la obra y siguen haciendo la obra, porque saben que lo más valioso en nuestra vida es la persona de Cristo. Por eso el Señor dice, el que no aborrece, y esa palabra quizás no nos gusta, pero el que no aborrece a padre y a madre y a mujer no es digno de mí. Y no está diciendo que usted odia a su familia, está diciendo que a la hora de valorar quién es más importante en su vida, que Cristo sea más importante. Déjeme decirle algo, ser misionero es una gran aventura. Y si tuviera que tomar la decisión, 28 años atrás, la volvería a tomar, porque es la mejor aventura de ser parte de la obra de Dios, de ser parte de la misión de Dios. Y Dios está buscando obreros que tengan un carácter compasivo, que tengan un carácter para comprometerse con el Señor, porque Dios quiere hacer grandes cosas. Permítame decirle esto con mucho respeto. Si pensamos en una conferencia misionera, tenemos que tener el corazón dispuesto a que Dios llame a alguien. Queridos padres, permítame hablarle un poquito. No hay un lugar más hermoso que puede estar su hijo o su hija que en la obra de Dios. Y yo sé que por costumbre, por tradición, el padre dominicano quiere que su hijo sea médico, quiere que sea esto, sea aquello, pero lo más precioso, lo más hermoso y lo eterno es que esté en la obra de Dios. Le hago una pregunta, querido padre. ¿Usted está dispuesto que Dios llame a su hijo? ¿Que Dios llame a su hija? ¿Usted está dispuesto que Dios lo llame a usted? ¿Estás listo y preparado? ¿Vive con las maletas listas? Queridos hermanos, la misión comenzó en la eternidad. La misión sigue hoy. Y Dios está llamándote a ser parte de esa misión. Está llamando a la iglesia a ser parte de esa misión. Como siempre decimos, Dios llama a orar por la misión. Dice, ruega al Señor de la miel que me envíe más obreros a su miel. La iglesia necesita orar por las misiones. La iglesia necesita orar por nuevos obreros. Y déjame decirle algo, querido pastor,
Querido anciano, déjeme decir algo. Si viene un joven y dice, Dios me está llamando a Guachupita, gloria a Dios. Dios me está llamando a la obra misionera, al pastorado, gloria a Dios. ¿Y sabe cómo usted lo va a aceptar más fácil cuando un joven venga y le diga que Dios lo está llamando? Si usted ora por obreros para la mies. Porque usted va a decir, esos son motivos de oración contestados. Hay hombres que se están levantando, hay mujeres que se están levantando para ser parte de la obra de Dios. Los seminarios están llenos, los institutos están llenos. Tenemos hoy día muchos preparados, muchos teólogos, bachiller en Biblia, en teología, maestría, doctorado, pero nadie quiere ir al campo. Y la obra de Dios se hace en el campo. Y si tiene maestría, gloria a Dios, úsela en el campo. Estoy hablando en el campo misionero. Hoy están llenos los institutos, pero nadie quiere estar tiempo completo. Es que tan mal le pagan a los pastores. Tan mal le pagan a los misioneros. Déjeme decirle algo. Mi cheque viene de lo alto. De aquel lugar, desde el trono de Dios, como Dios quiere sostenerme, de la manera que Dios quiere proveer. Pero Él es mi patrón. Él es mi amo, mi Señor. Algunos no quieren ser pastores porque piensan que los pastores se van a morir de hambre. Algunos no quieren ser misioneros porque piensan que los misioneros se van a morir de hambre. Míreme a mí. Querido, entienda, Dios es suficiente. Y cuando usted entienda que Dios es suficiente, no le tenga miedo al llamado de Dios, porque Dios le va a dar a usted la satisfacción de cumplir la santa y bendita voluntad de Dios. Terminando en esta noche, hablar de misiones. Las misiones de Dios. Comenzó en la eternidad. Está en el día de hoy y seguirá hasta que Cristo venga y hasta el fin de los tiempos. Pero que esta época y esta generación que me toca a mí, yo quiero ser parte de la obra de Dios. ¿Y usted quiere ser parte? Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Y allí con los ojos cerrados, querida iglesia, gracias a Dios por ese anhelo y esa ejecución de una conferencia misionera. Gracias a Dios por eso. Necesitamos más poder tocar estos temas, porque la obra de Dios necesita entender que estamos cumpliendo con esa gran comisión. La iglesia tiene que entender que la gran comisión no ha terminado, está todavía, y usted y yo podemos ser parte de la obra de Dios. Querido joven, Dios está llamando misioneros y pastores, ancianos. Queridas damas, el Señor está llamando misioneras, esposas de pastores, damas que se levanten a trabajar con las mujeres, que enseñen la palabra, que prediquen la palabra, que se encarguen de aquellas personas que vienen a los pies de Cristo y necesitan crecer, necesitan avanzar. ¿Cuánto ministerio podemos hacer para la gloria de Dios? Pero si el Señor te está llamando a servirle tiempo completo, no tengas temor. El Señor te va a sostener. Si el Señor te está llamando a ser misionero o pastor tiempo completo, no te preocupes. Dios quiere hacer la obra a través de ti. Lo único que requiere es que puedas tener un corazón compasivo y un corazón comprometido. Y ahí en el silencio de tu corazón, yo quiero que puedas hablar con el Señor. Señor, como dijo Saulo en el piso, ¿qué quieres que yo haga? ¿Te atreves a orar así?
Habla con el Señor, dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y dile, Señor, yo estoy dispuesto a lo que tú me guíes. Si necesito prepararme para ir a la obra misionera, necesito prepararme para levantar nuevas iglesias. ¿Cuántas provincias donde no hay iglesias? Y quizás tú seas el obrero que Dios quiere usar para levantar nuevos testimonios en diferentes lugares. Pero que esta conferencia no pase sin que tú seas sincero con Dios y decirle, Señor, yo quiero estar en tu obra. Señor, si tú me llamas, aquí estoy. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Esa misión que tú comenzaste de la eternidad, yo quiero ser parte. Y tengo mis planes y tengo mis metas, pero las rindo a tus pies, porque quiero servirte. Y allí con los ojos cerrados, ¿habrá alguien en el día de hoy que le dice al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Heme aquí, yo estoy. ¿Habrá alguien en esta noche, en este lugar, que pueda ponerse de pie y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Estoy a tu disposición. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Estoy dispuesto a tu voluntad. Estoy dispuesto a servirte de la manera en la que tú quieres que yo te sirva. ¿Habrá alguien en esta noche que pueda orar de esa manera y hacer un compromiso con el Señor? Porque Dios quiere compromisos. Decir, Señor, yo no sé qué vas a hacer conmigo, no sé dónde me vas a llevar, no sé si es aquí que me vas a usar, pero yo quiero que donde tú quieras usarme, tú me uses. ¿Habrá alguien así en esta noche? Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más en esta noche? Señor, no sé cuáles son tus planes, pero tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y lo mejor para mi vida es estar en tu voluntad. ¿Habrá alguien más en esta noche? Te bendiga. ¿Alguien más? Hablamos de conferencia misionera. Necesitas tener un corazón abierto, una mente dispuesta a obedecer el mensaje. Por última vez pregunto en esta noche, ¿habrá alguien más que pueda decir, Señor, aquí estoy, haz conmigo, cumple en mí tu santa y bendita voluntad? Dios te bendiga, pude ver tu mano. ¿Alguien más en esta noche? ¿Alguien más? Dios te bendiga. Nos ponemos de pie y oramos, mis hermanos. Te alabamos, oh Dios, en esta noche, porque nos amaste desde la eternidad.